Mis amigos, cuando traemos un invitado de lujo, en el caso de Osiris de León, decir que es la voz autorizada para hablar aquí en los temas de minería, los temas de todo esto que hemos estado tratando. La semana pasada estuvimos aquí a la fiscal del distrito y tuvimos un pequeño problema, y es que mi compadre estaba nervioso. Sí. Muy nervioso. Y no precisamente por posibilidad de expediente, no tenía nada que ver sino por arquitectura, era un tema de arquitectura. Sí. Arquitectura, sí. Estructuras. Pues muy bien, Héctor, vamos a pasar a ver la página de portada de Su Mundo Digital, el periódico digital que está haciendo éxito grande en la comunidad hispana internacional y aquí en República Dominicana. Vamos a ver qué trae como título la portada hoy de Su Mundo Digital. Su Mundo Digital en las globales, donde el juez prohíbe a Musk desarticular la USAID y ordena restaurar el acceso de los empleados. La USAID, un ente muy cuestionado no solamente a nivel de la República Dominicana, sino a nivel internacional. Una agencia de espionaje de los norteamericanos. Para llevar ciertas campañas y agendas que realmente no van en aras de apoyar un país, sino de apoyar un tipo de agenda extraña, porque decirle a usted que una de las principales campañas que ha tenido la USAID ha sido justamente hablar de los temas de los pro LGTBQ y todo el resto del abecedario que ellos tienen, más un sinnúmero de otras cosas que lamentablemente no dan el orgullo, fomentar cosas que van en detrimento de algunos países y de las costumbres que en este caso algunos países tienen. Y ha sido más que probado ver cómo se han llevado agendas que al día de hoy no dan nada positivo en cuanto a lo que se ha hecho en algunos países. Ingeniero Osiris, ese desmantelamiento que ha hecho el presidente Donald Trump de la USAID y otras instituciones que por años funcionaron en Estados Unidos, ¿cómo usted, como político también de experiencia, aunque hoy lo hemos invitado en varios roles que usted cumple como persona, ¿verdad? ¿Cómo usted observa esa decisión? ¿Eso es sano para la democracia, es sano para el mundo, es sano para los Estados Unidos, o eso puede traer algún tipo de conflicto en el porvenir? Le va a traer ciertos retrasos en muchos programas que en principio eran fundamentales para el desarrollo de muchos países en vías de desarrollo. El problema de que el restaurante gradualmente vaya ajustando el menú a la vecindad y se deteriore en calidad no se resuelve quitando el restaurante, sino modificando el menú del restaurante. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer ahora como tarea Estados Unidos. Hay que reconocer que el servicio se fue deteriorando. La agenda se fue deteriorando en función de lo que tú planteas, de lo que planteaba Héctor. Eso es cierto, nadie lo discute. Pero eso es una decisión que en un momento determinado toman funcionarios de alto nivel que no son necesariamente los que están hoy. ¿Cuál tiene que ser la tarea? Digamos que a ti te nombran mañana, o a Freddy Aguasviva lo nombran, o a Héctor, al frente de una institución que por muchos años se desvió de su curso. Retomar el curso correcto. Si tú saliste de Santo Domingo para Bávaro y de repente tú ves que tú vas por Villa Altagracia, tienes que darte cuenta de que tomaste la carretera equivocada y aunque no te simpatice, tienes que dar un giro y volver y tomar el camino correcto. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer ahora Donald Trump con la USAID. La USAID en los años 80 y 90 tenía unos programas de ayuda en materia de investigación científica que eran espectaculares. Yo en una ocasión recibí una invitación para ir a Estados Unidos a un evento auspiciado por la USAID. Eso era en los años 80, yo era director del Departamento de Geología del Museo de Historia Natural y aquello era estrictamente científico, orientado a cosas básicas de la sociedad en ese momento. Reconozco que con el paso del tiempo eso se deformó y la solución no es eliminar la institución y el personal, la solución es rediseñar la agenda institucional, poner al frente de la institución a un personal comprometido con el desarrollo de Latinoamérica y del mundo, y entonces decir, esta es la agenda de trabajo. Aquel tema B, el tema C, el tema D, el tema E,
quedan fuera de la agenda de trabajo. Vamos a concentrarnos en el objetivo primario de la USAID y no ese objetivo que en los últimos años copó la agenda de trabajo. Muy bien, Freddy. Lo que pasa es que básicamente el desvío de ese giro que usted dice que hay que hacer es un giro de 180 grados porque había un camino completamente extraviado. Sí. Pero ¿qué resulta? Que básicamente ese extravío viene en el área ideológica, en el área de la concesión que hay, porque por ejemplo, fíjate cómo toca los temas de la ideología de género, cómo toca temas... Eso no es parte de la agenda original de la USAID. Entonces se fueron desviando hacia temas que les interesaba a determinados sectores norteamericanos, exponer esa agenda, explotar esa agenda para fines que ni siquiera eran fines políticos en sí, sino fines comerciales y de desarrollo tendenciado, porque había áreas que a ellos les interesaba desarrollar y áreas que no les interesaba desarrollar. Entonces, como afectó la parte ideológica, la parte conceptual del trabajo que hacía la USAID, yo pienso que hay que hacer un trabajo de fondo, profundo, para tratar de reencauzarla. Un trabajo de fondo, estructural, pero sin erradicar la institución del esquema de la administración pública. Totalmente. Porque el concepto por lo que se forma la USAID en el gobierno de John Fitzgerald Kennedy es para que sirviera como una agencia internacional para el desarrollo. Para el desarrollo. Ese fue el concepto fundamental de USAID. Y ahí que se articula con la parte científica, los diferentes países. Por ejemplo, hacían un trabajo de exploración de agua subterránea, identificaban la fuente de agua subterránea y aportaban los fondos para hacer los pozos para la comunidad. Perfecto. Y ahora la comunidad tenía agua potable y agua para riego. Eso es un objetivo primario que por muchos años fue sustentado por los USAID, incluyendo aquí en República Dominicana. Ahí hubo una vinculación, ahí hubo una vinculación con la Alianza para el Progreso de Kennedy, que fue aunque aquella era más social. Esta era más de investigación científica para el desarrollo. Porque aquella Alianza para el Progreso, John F. Kennedy daba quesos, daba productos lácteos, o sea, daba una ayuda de soporte a países subdesarrollados que estaba concentrada más en la nutrición. En cambio, la USAID estaba más concentrada en la investigación científica. Por ejemplo, te hacían un programa de investigación en materia agrícola en una región para ver cuáles variedades se adaptaban mejor a ese suelo y a ese clima y te ayudaban con el programa de desarrollo de esa variedad. Un uppercut. Tú no crees, Osiris, por la experiencia que tú tienes, porque lo voy a traer de Estados Unidos, lo voy a traer de donde sea. A Pedernal. No tenía la USAID una misión, por ejemplo, de la investigación que tú señalas, que era muy correcta, para agropecuaria, para tecnología. No se le iba un poquito la mar y donde había bauxita empezaban a encontrar tierras raras y empezaban a llevarse tierras raras, haciendo creer que estaban llevándose bauxita. Mira, en los años 50, cuando empezó la exploración de bauxita aquí en República Dominicana, las tierras raras no se utilizaban en la tecnología, no eran demandadas por el mercado. O sea, no existían los teléfonos celulares en ese entonces, no había los televisores de pantalla plana, no había satélites en el espacio, no había aviones de combate F-17. Por tanto, no había uso. En ese entonces, el objetivo primario del aluminio era el uso que le daba tu abuela al aluminio. Ese jarrito de aluminio que a ti y que la abuela de Ismael y la abuela mía nos servían el café, ese jarrito de aluminio, y éramos nosotros. Porque conservaba el calor mucho más tiempo. Lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Esa bauxita que nosotros producíamos desde el 59 hasta el 82, y que la producía Jamaica, que la producía Surinam, que la producía Australia, la producía Vietnam, China también la producía, se llevaba a un proceso Bayer, se extraía el trióxido de aluminio y con eso se hacía ese aluminio metálico. A nadie le interesaba en ese momento elementos de tierra rara porque estaban en una concentración tan baja que a nadie le importaba ni tenía uso. No había demanda. Hoy día es al revés. Si tú le dieras la oportunidad a cualquiera de los países que estuvieron produciendo bauxita desde los años 50 hasta los años 80 de volver atrás en el tiempo,
como esas películas de ciencia ficción, ya tú dirías, no vendamos la bauxita como fuente de aluminio. Vamos a venderla en el futuro, es decir, en el 2025, 26, 27, como fuente de elementos de tierras raras. Itrio, escandio, europio, gadolinio, herbio, terbio, lutecio. Todos esos 17 elementos. 17 elementos. Hasta donde llega la tierra 15 de los lantánidos más el itrio y el escandio. Pero eso parece más un convento. Compadre, aprenda terminología química. Pero parece más los nombres de monjes en un convento jesuita. Perfecto. Sí, son nombres poco usuales, pero están ahí en la tabla periódica de Mendelet. Ingeniero Siris. Sí. A propósito de que el compadre trajo el tema de las tierras raras, no sé de dónde diablos lo trajo, porque aquí estábamos hablando de la USAID, la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo, para apoyar el desarrollo de los pueblos que querían desarrollarse en materia de medicina, en materia de agricultura, en materia de comercio, en materia de tierra. Ahora bien, ya que estamos en ese tema, China, un país con 9.6 millones de kilómetros cuadrados. Así es. Un poquitito más grande que Estados Unidos. Y que Canadá. Sí. Canadá le supera un poquito. Está después de Canadá. Canadá tiene 10 millones. Perfecto. Entonces, Estados Unidos el tiene tercer 9.5. territorio en dimensión, Rusia, Canadá y China. Así es correcto. Bien, ahora bien, esa China, que el año pasado redujo su población en 1.408.000 habitantes, pero que siguen siendo todavía 1.408 millones al cierre del año 24. Compitiendo con la India, a ver cuál tiene más población. China ahora supera. Un año se va a la India y otro año. China no. India ahora supera en unos 32 millones aproximadamente, numéricamente, muy de cerca. a China, ¿verdad? Sí. Ahora bien, esa China, científicamente se ha comprobado que en el marco de las llamadas tierras raras, y el geólogo es usted, no soy yo, no se preocupe, pero tengo la información. Pero usted es mi hermano y usted domina bien el tema. No, y si no aprendo de usted. Entonces, esa China se dice que posee 44 millones de toneladas métricas de tierras raras. Es correcto. Equivalente al 37% del total de las reservas internacionales de tierras raras. Es correcto. Bien. ¿Es correcto decir en la República Dominicana que tiene 48.442 kilómetros cuadrados, que aquí tenemos 100 millones de toneladas de tierras raras? Muy buen tema. ¿Qué pasó ahí? Sencillo. Usted citó 3 países que son los líderes en extensión territorial. Uno tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, el otro tiene 9.6, el otro tiene 9.5. De esos 3, solo China tiene ese volumen de tierra rara. Los otros 2 no. Estados Unidos, aunque tiene una extensión territorial casi equivalente a China, apenas tiene 1.8 millones de toneladas métricas como reservas probadas de tierras raras. ¿Qué ocurre con el tema de el oro, la plata, el níquel, diamante, petróleo? Que están distribuidos de manera puntual en el planeta Tierra y no de forma superficial. Por tanto, tú puedes tener medio globo terráqueo donde no hay un gramo de oro y un pedacito quizás del tamaño de la isla Beata cargado de oro. Y te pongo un ejemplo. República Dominicana, que tal y como tú citas, apenas tiene lo que yo le había dicho, ¿verdad? Tiene 48.442 kilómetros cuadrados. Y tú tienes allí un pueblito chiquitito que ni siquiera es conocido en el país, que se llama Pueblo Viejo. Y la gente que cuando oye Pueblo Viejo piensa en Asua, no en Cotuí. Sí. Y ese pueblito chiquitito, en una vecindad, en una finca pequeña, parecida a la finca que tiene Freddy Aguas Vivas en Baní, se ha convertido en uno de los 5 más grandes productores de oro en el planeta Tierra. Wow. En el planeta. Wow. Tenemos una de las 5 minas de mayor producción de oro en el mundo. Y mayor reserva. Sí,
Pero cuando tú cruzas de Pueblo Viejo a Maimón, ya ahí no hay oro. Y cuando tú cruzas de Pueblo Viejo a Cotuí, a Bonao, ya no hay oro. Y cuando cruzas a Nagua, ya no hay oro. Es en una finca, es en un solar, es en una propiedad chiquita que está todo ese oro. ¿Qué ocurre? República Dominicana, en ese caserío, porque es un caserío lo que hay ahí, sí, tú tienes más oro que en Venezuela entero, que en Brasil entero, que en Colombia entero, que en Ecuador entero, y que en Argentina entero, y que en Chile entero, exceptuando Perú. Perú sí compite con nosotros en términos de reservas de oro. Aún con todo el oro que se llevaron de Perú. Sí, aún así. Porque se llevaron mucho oro. O sea, los dos grandes territorios auríferos en Latinoamérica son Perú y República Dominicana. Sí. Y todo es porque estábamos del lado del Pacífico. Si no hubiéramos estado en el Pacífico hace 150 millones de años, no tendríamos un gramo de oro. Fíjate que Cuba no tiene oro. Puerto Rico no tiene oro. Venezuela, Ismael, tiene más petróleo que el resto del mundo. Tiene más petróleo que Rusia. Wow. Y tiene más petróleo que China. Venezuela. Y en el Esequibo que está la cosa buena. Sí. La zona del Esequibo. Colombia tiene más esmeralda que el resto del mundo. Sudáfrica tiene más diamantes que el resto del mundo. Y la República Democrática del Congo. ¿En África? Sí, en África. Tiene más coltán, que es columbita y tantalita, que el resto del mundo. Y Venezuela le sigue. Por tanto, una de las cosas que uno siempre trata de explicarle a la gente es que la cantidad de reserva mineral que tiene un país de un determinado elemento, de esos que están en la tabla periódica, nunca es directamente proporcional a la extensión superficial. El oro que tú tienes, Ismael, en California no lo tienen en New York. Y compiten en territorio. No lo tienes en la Florida. No lo tienes en Massachusetts. No lo tienes en Virginia. El oro de ese territorio de Estados Unidos, 9.5 millones de kilómetros cuadrados, solamente está ahí, en California, pero acercándote a Nevada, y en Nevada no hay más. Y han explorado por todas partes. Solamente está ahí. Tú sales a buscar oro en Texas y no lo encuentras. Encuentras petróleo. Sí. En Texas, pero no hay oro. Por tanto, cuando República Dominicana te dice que tiene 100 millones de toneladas métricas de mineral de bauxita, no de elementos de tierras raras, es de mineral conteniendo elementos de tierras raras, te están diciendo la verdad, pero inclusive te están dando una verdad que mañana puede ser mayor. Porque los estudios posteriores a la primera corrida exploratoria te indican que ahí, en esa zona de Pedernales, entre las Mercedes y la Aceitillar, el Turco, todo lo que es la reserva Ávila, tú podrías tener quizás un 25 o un 30% más de reservas de lo que se había calculado originalmente. Porque ¿Cuál fue el cálculo original? 100 millones. 100 millones. 100 millones. O sea, mira, cuando decir, perdón, a pesar de toda la explicación que usted dio de la geología universal, sí, que brillantemente, como todo un maestro de la comunicación y de la ciencia geológica, usted lo ha expresado. Gracias. Es importante para nosotros, como contexto, poder establecer frente a tanta gente que sigue este programa cada noche y a partir de mañana como podcast corre en los 5 continentes, donde quiera que haya habla hispana, ahí se va a ver la declaración que en este programa está presentando el profesor, y permítame llamarle profesor, maestro, que es una cátedra que usted ha dado, o el maestro, ¿verdad? El Magister Osiris de León. Orgullo nacional. Gracias. Como un profesional competente, de altísima competencia. Aprobado. Ahora bien, podemos nosotros certificar aquí que cuando pusieron al señor presidente de la República a expresar de manera pública que la República Dominicana tenía una reserva de tierras raras superior a los 100 millones de toneladas métricas, eso se corresponde con la verdad. Hago la pregunta porque si esa precisión fuere cierta, Héctor estaría muy contento, claro, porque mucha gente lo ha golpeado como PRMista, sí, diciendo que su presidente le ha mentido al pueblo dominicano. Por eso la importancia de la pregunta
y la profundidad con que yo he querido penetrarlo a usted para que se exprese como profesional, como dominicano y como político. Ok, es válida. Mira, vamos a asumir que nosotros cuatro no somos dominicanos, sino que somos franceses, ingleses, alemanes, chinos. Héctor es haitiano. No, libre. Primero muerto. Yo ruso. Y que alguien nos muestra la data. Lo primero que te van a decir, mira, la Universidad de Barcelona, que no es dominicana, España, está explorando ahí desde el año 2017 y 2018. ¿En Cabo Rojo? Sí, está explorando ahí. Ya. Y fue la primera que empezó a dar resultados positivos y muy alentadores. ¿No fue el ejército de los Estados Unidos? No, eso fue después. No, eso fue después. Porque, eso fue más reciente. Freddy me dijo que fue el ejército de los que vinieron a desde que descubrieron que había el tierra cuerpo rara, de ingenieros de Estados Unidos vinieron a hacerse cargo para acá. Oye lo que te está diciendo. Vinieron a hacerse dueños de todo ese recurso natural. Realmente lo que pasa es que el imperialismo no perdona. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos es muy bueno en materia de ingeniería. De hecho, cuando hay un terremoto en algún país o un huracán que te destruye puentes, quienes primeros llegan a armar toda una infraestructura de cruzar por las áreas donde los puentes se destruyeron es el cuerpo de ingenieros, que no tiene nada que ver con la política, lo que hacen es ingeniería. El gobierno dominicano contrató al cuerpo de ingenieros de Estados Unidos para hacerle un estudio ahí. Si el costo no lo está pagando el gobierno americano, lo está pagando el gobierno dominicano. Todo lo que le cuesta tener esos ingenieros ahí. Lo paga el gobierno dominicano. Están pidiendo a cambio que se le den los contratos a ellos para la explotación. No, porque si yo te contrato a ti para que me hagas una remodelación, luego mañana tú no puedes obligar a mí a que te alquile el espacio a ti. Sí, yo te pagué un servicio. Listo. El Estado dominicano le está pagando un servicio. Vamos a ver. Listo. Ucrania, total independencia. Ucrania me dice otra cosa. Hay un tema que te puede guiar a ti, asumiendo que tú fueras suizo, que él fuera alemán, que Héctor fuera francés. Y es que cuando Marco Rubio sale en su periplo internacional para tratar temas de Estado, como secretario de Estado de Estados Unidos, ¿cuál es uno de los primeros países que escoge en ese periplo? Escoge la República Dominicana y la tierra ¿Quién rara? pone el tema de las tierras raras en la agenda de conversación entre el gobierno dominicano y gobierno norteamericano? Lo pone Estados Unidos. Si Estados Unidos se hubiese percatado a través del cuerpo de ingenieros o a través de la Universidad de Barcelona que lo que hay ahí es insignificante en términos de volumen, no lo pone en la agenda. No pone a su secretario de Estado a eso. Porque ¿a qué viene Marco Rubio? Marco Rubio viene buscando un acuerdo con República Dominicana y luego buscando un acuerdo con Ucrania. Fíjate que le dicen a Ucrania: tú tienes una deuda importante conmigo como país. Sí. No me pagues en efectivo. Tú tienes ahí tierra rara y a mí me interesa. Págame con tu reserva de tierras raras. Estados Unidos está buscando equiparar lo que Ismael dijo de China. Si China tiene 44 millones de toneladas métricas de reserva de elementos de tierra rara y yo como Estados Unidos tengo 1.8, lo primero que tengo que hacer es salir corriendo rápido para equiparar reserva. Profesor, debiendo agregar, perdóneme que le interrumpa. Venga, adelante. Pero no pierde el hilo. Debiendo decir que si el total de esos 44 millones de toneladas métricas de China representan el 37% del total de la reserva mundial, lo que está haciendo Estados Unidos inteligentemente es todo ese diferencial que existe de un 67%, es ver dónde están ubicadas para poder tener acceso a esas tierras para sagradas. Mejor dicho, imposible. Correcto. Es correcto lo que usted ha dicho. Soy buen alumno. No, lo que usted ha dicho es correcto, es preciso y es válido. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Por eso Estados Unidos no está negociando precios con nadie en este momento en materia de tierras raras. ¿Tú tienes tierras raras? Me interesan tus tierras raras. No le está preguntando en cuánto tú me la vendes. Me interesan tus tierras raras. Preocúpate de lo otro. Yo me encargo de eso. El mercado se va a equilibrar en función de la oferta y la demanda en un momento determinado. Lógico. Es que eso es lo que Estados Unidos está buscando, equilibrar los mercados. Hay que verlo. Tiene 44 millones, yo tengo 1.8. Yo voy a buscar con países amigos equiparar tus reservas y competir contigo de igual a igual. Perfecto. Perdón, que eso incluso es sano para la humanidad. Claro. Porque
va a permitir que nadie tenga el monopolio. Así mismo. Porque si tú tienes un producto y yo también lo ofertamos al mercado, el precio mejor es el que tiene. Claro. Señores, ¿Qué le dijo en ese sentido la Unión Europea a Estados Unidos? Y inclusive pasó y aprobó una directiva a la Unión Europea. No vamos a comprar a nadie más de un 60% de una determinada materia prima. Un mensaje claro a Estados lo Unidos, que pasa es, a China, a mí me sorprende. Tenemos reservas nuestras. China tiene eso. Bueno, a China no podemos comprarle más del 60%. Entonces a Estados Unidos que busca reservas y nos venda la diferencia. A mí me sorprende la candidez con que ustedes están enfrentando, desconociendo que el imperialismo norteamericano tradicionalmente y durante todo lo que es su conformación como imperio, como supernación, sencillamente se van a los pueblos a apropiarse de la riqueza de los países subdesarrollados como este, por ejemplo. ¿Por qué vino Marco Rubio y de una vez se le tiró al cuello a Luis para la tierra rara? Porque los norteamericanos buscan garantizar tener el dominio. ¿Tú crees que a ellos no les duele que Venezuela tenga ese gas natural ahí? ¿Por qué tú crees todos los problemas que se van a presentar a Venezuela? Por el petróleo y por el gas natural, y por los diamantes que tiene y por el oro. Entonces, ¿qué están haciendo en Ucrania? Mira, vamos a transar esto, vamos a darle a Putin la zona que ya conquistó, que ya desarrolló, reconquistó todo el Donbass, y entonces, pero nosotros nos vamos a quedar con la otra mitad. Como ustedes nos deben 500 mil millones de dólares, mentira, nada más eran 100 mil millones, pero dijeron 500 mil. Como ustedes nos deben eso, nosotros nos vamos a quedar con el 50% de todas las riquezas que ustedes tienen en gas natural, en petróleo y en tierra rara. Ese es el espíritu del imperialismo. El imperialismo se mueve por el mundo detrás de consolidar. Estados Unidos no gasta su reserva de petróleo, pero anda buscando petróleo en todas partes. Lo que Freddy dice, profesor, eso es estratégico. Si Estados Unidos, si tú fueras presidente de Estados Unidos, o Ismael, o yo, haríamos lo mismo. Estados Unidos dice, bueno, mira, yo he participado en las guerras mundiales, pero han sido allá, no aquí. Nunca pelearon, si mañana hay una tercera guerra mundial, yo voy a... Primero, en el 2015, la invasión hacia Crimea es por la riqueza que posee Crimea. Evidentemente. De acuerdo con y tomarse ahora todo el Donbass, con el Donetsk, con Lugansk, con Zaporilla, tomárselo, representa tomarse el 70% de la riqueza que tiene Ucrania en el este del país. Eso estaba estudiado previamente. Dejando apenas... Rusia está reconquistando su terreno. Dejando en el oeste apenas el 30%, que es lo que el gobierno ahora de los Estados Unidos, en virtud de las múltiples ayudas a Ucrania, ha dicho, déjame preservarlo yo. Y es la negociación que está planteando un tema, como usted señalaba, de geopolítica entre los imperios. Ahora llega a Estados Unidos en la última negociación para el acuerdo de cese del fuego y plantea a Ucrania dentro de sus exigencias, oye, necesitamos que se nos proteja el parque energético nuclear que tienen de las centrales nucleares de energía. Y Ucrania siempre ha sido líder en producción de energía, los mayores del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que piden cuyas plantas fueron construidas cuando pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rusia. Sí. Pero Ucrania pide a Estados Unidos, ok, pero que no nos ataquen nuestra... Viene Trump y dice, oye, pero tengo una buena idea. Tú no sabes que si ustedes nos entregan esas plantas termonucleares para nosotros administrarlas, Rusia no la va a disparar si nosotros se quieren quedar con las plantas de energía nuclear de Ucrania. No, también. Bueno. Lo que pasa es, perdón Héctor, lo que pasa es una barbaridad. Lo que pasa es que lo que quiere decir los Estados Unidos es que si Putin se entera de que esas plantas están bajo la protección norteamericana, no se atreven a lanzar un solo tiro. No, lógico. Pero mientras tanto se quedan con las plantas de Ucrania. Administrándola. Pero como nos están haciendo señas de que tenemos que pasar por publicidad, Héctor, vamos a pausar brevemente y regresamos, porque yo quiero que nos metamos en la política nacional con el ingeniero Osiris, porque el profesor Osiris domina la política dominicana de una manera brillante. Me encanta escuchar sus planteamientos, sus análisis
que siempre son objetivos. Pero antes de eso, Adelante, antes de eso, para que cuando regrese venga con esa respuesta, es para no irnos de la tierra rara de Pedernales. Ha dicho Francisco Javier García, candidato presidencial del PLD, que en la explotación de las tierras raras en la zona de Pedernales ocasionaría tanto daño ecológico y tanta malicia para el medio ambiente que dañaría todo el proyecto turístico que se está desarrollando allá, y entonces saldría más cara la sal que el chivo, porque él plantea que nos haría mucho daño la extracción y procesamiento de estas piedras raras en un territorio que ya ha sido... Te voy a responder con una anécdota de mi pueblo de Navarrete cuando vengamos de la pausa. Vámonos. Cuando nos fuimos a la pausa, Freddy Aguasvivas dejó una pregunta en la oposición, sobre todo proviniendo de una persona que estuvo dirigiendo el sector minero durante un buen tiempo, cuando la Dirección General de Minería dependía directamente del Ministerio de Industria y Comercio. Y el de turismo también. Sí, pero los dos renglones. depende. Con más razón todavía. También. Me refiero a que dirigió Industria y Comercio y también dirigió Turismo. Son Pero los dos renglones que como pueden ser director, tocados. como ministro de Industria y Comercio, era el jefe inmediato de la Dirección General de Minería y tenía que firmar las solicitudes de concesión de exploración y de explotación minera. En tal virtud, no es elegante que si tú has dirigido el sector minero, tú presentes un discurso antiminero, porque no es concordante con tu función administrativa del pasado. Pero además, Osiris, si otras naciones con éxito lo han hecho, explotan y están y Estados Unidos está en interés de hacerlo. Me voy a los extremos. Y tiene allá a la EPA. Me voy a los extremos. Me voy a los extremos. Llega un momento que si el volumen es como dice Osiris, que es un 25%, podría más ser. de lo que se anunció. Más de lo que se anunció. Estamos hablando de 125.000 toneladas. O 125 a 130 millones de toneladas. Héctor lleva media hora por hablar y no lo deja. No, pero déjame terminar. Hemos sido injustos con Héctor. Esta parte. Y ha amenazado con no preguntar más. Y tiene razón. Tiene razón. Adelante, Héctor. La palabra de nuestro compañero Héctor, co-productor de este programa. Lo veo deleitado tomando nota ahí, lo que está aprendiendo aquí. Yo traigo siempre mis notas preparadas y de hecho, yo que he sido, puedo decir aquí que más que recibir a Osiris aquí como un compañero de trabajo, un compañero comunicador, amigo, maestro de nosotros, gracias, lo que tenemos a cierto modo, ciertos conocimientos que tienen que ver con eso, porque así como usted ve, hay un programa muy sabio de ciertos domingos donde hemos sido compañeros de trabajo, donde hemos estado en gobiernos nocturnos y gobiernos mañaneros. Pero yo le tenía a Osiris la pregunta, ya que justamente iba por el lado de lo que había dicho Francisco Javier García, donde en el momento donde él y el equipo, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana, se mantuvieron dirigiendo esos estamentos, todo era positivo, claro. Y hoy se han encargado de satanizar todo lo que aquí se hace en virtud de que el país pueda ir en aras de desarrollo. Entonces, por ejemplo, con el tema de las tierras raras, ¿cuál sería el nivel de equiparar lo que usted tenga en cuanto a la explotación de las tierras raras, en virtud de que tenemos justamente en Pedernales, pese a todo ese campo que usted lo ve totalmente rojo, ¿cómo sería la explotación de eso cuando tenemos ahí las playas más bellas del mundo, en el caso de Bahía de las Águilas? ¿Cómo nos afectaría eso? Mira, sencillo. El turismo no le está abriendo paso a la minería en Pedernales. Exacto. Fue la minería quien le abrió paso al turismo en Pedernales. ¿Cierto o no? Sí, así porque es. Alcoa empezó en el año 59 cuando aquello era un Alcoa Exploration Company. Alcoa Exploration Company. Estaba ahí. De ahí que viene el nombre de Alcoa. Eso es lo que quiere decir Alcoa. Aluminium Company. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Alcoa entrega su concesión minera en el año 82, final del 82, principio del 83, y el Estado decide crear 2 parques nacionales. Luego, las facilidades que deja Alcoa, el puerto de Alcoa, el aeropuerto de Alcoa, el hotel de Alcoa, el Estado lo toma y comienza a formular un proyecto turístico ahí. Pero las condiciones las dejó la minería, no fue el turismo. ¿Cuál es el empeño de querer cerrarle el paso a la minería si tú puedes perfectamente desarrollar minería, turismo, agricultura, bonao,
Cotuí, San Francisco de Macorís. Esa zona ahí. Y nunca se ha afectado la Nunca. producción. Ahí agrícola. nosotros estamos produciendo el 60% y a veces llegamos al 65% de las 14.4 millones de quintales de arroz que produce la República Dominicana para la autosuficiencia del país. El país consume 13 millones de quintales Yo de arroz al año. yo quisiera irme a los extremos. En este extremo, en el, Usted le en el quitó, mismo orden usted que le quitó va. la palabra a Héctor de nuevo. No, Va a provocar que Héctor se pare y se vaya. Él dijo que tenía sus notas allí en el teléfono. Pero él Permítale por lo menos Auxilio le está un par de respondiendo. preguntas, Auxilio le permítale. está respondiendo. En conclusión, Héctor, no hay conflicto Perdóneme, entre padre. minería, Sí, sí. turismo y medio ambiente. No, claro, eso para por nada, ese lado. para Ahora, nada, nosotros nada. también tenemos No hay conflicto. otra cantidad de cosas. Por ejemplo, y ahí que el padre Marino no está aquí, lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Cotuí, con el tema de la minera Barrick Gold y los efectos ahora, con toda esta batalla que tenemos, que ellos están exigiendo la creación de una nueva presa de cola, lo que nos puede afectar eso, los niveles de contaminación que esto deja, y a propósito de lo que realmente ha estado pasando. Tuvimos de un escape de un material peligroso que se deslavó allá. No, hasta ahora no he tenido toda la investigación porque cuando uno vaya y pregunta ya no le quieren decir nada a uno. ¿Quiénes? Contra las autoridades de Barrick. No sé cuál es el miedo de darle a uno la información, pero por lo que uno ve en la calle, por lo que tú ves cuando tienes a la gente ahí y lo que te cuentan, te dicen, mira, hay un lugar donde se pone una prueba, se ponen unos peces vivos aquí, se pone el agua para el proceso y cuando tú ves que los peces se mueren es porque algo falló de aquel lado. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Ok, mira, te explico, sencillo. Vámonos con el tema de las presas de cola. Uh-huh. Allá hay 3 presas de colas. La presa de colas de Mejita, que se construyó en el año 75 Sí. y se llenó en el 96 y se hizo la presa de las Lagunas. Se llenó y se hizo la presa del Yagal en el 2012. 3 presas Sí, de cola. La presa de cola no es más que una presa común y corriente donde tú mandas el residuo arenoso que sale del proceso de molienda. Tú vas al frente minero, haces una perforación, pones dinamita, explotas, pones anfo, explotas eso, tomas la roca, lo llevas a trituración primaria, lo tamizas, lo llevas a trituración secundaria, lo tamizas, lo llevas a molienda, le pones cianuro, le pones cal y sale de ahí un líquido enriquecido con oro y plata y el resto es arena. Y para tú no quedarte con esa arena en el molino, tú la mandas por bombeo a la presa de cola. Y ahí el sólido se asienta. ¿Por qué presa de cola? Porque en la minería se le llama colas a lo que sobra, al Perfecto. residuo, en la colita, la parte de atrás, la cola. Entonces, Educando. como es el residuo, Eso es lo que nosotros hacemos aquí. se le llama la cola. Algunos países le llaman relaves. Perfecto. Pero la cola es lo que sobra del proceso hidrometalúrgico. Y como sale en forma de un lodo, de una pulpa, una mezcla de arena y agua, se manda a esa presa de cola, el sólido se sedimenta y el líquido se clarifica y se rebombea al molino otra vez. Por tanto, hay un circuito cerrado entre el molino y la presa de cola. ¿Y existe forma de reusar ese material de sedimento que está ahí? Sí, tú lo puedes Por ejemplo, usar. para poder crear, en ¿Eso este arena? caso, un tipo de bloque ecológico. ¿Eso arena? Y asuntos que se puedan usar Sí, en sí, la... eso es arena. No está contaminada esa arena. No, porque el cianuro tiene una bondad. Ajá. El cianuro es fotosensible. Se degrada ante la luz solar al cabo de 6 meses. Usted tiene esta copa de agua que está acá. Y usted me le echa ahí 3 cucharaditas de cianuro. Si me la tomo inmediatamente, estoy muerto inmediatamente. Pero si yo sé de esa propiedad del cianuro, yo le digo, deme un chance de 6 meses y déjeme el agua aquí en el sol, que yo me la voy a tomar. Pero deme 6 meses. Porque yo tengo unos compromisos con Freddy Guasviva. Y verá Lo que no dejo voy a allí. morir. Y a los 6 meses, frente a la luz solar, el cianuro perdió todo el efecto. Yo vengo y me tomo la copa de agua y es inofensivo Pero totalmente. muy bien. y Pero esa coloración oiga, qué así, explicación eso no- científica Claro. más importante para nuestros televidentes, ¿eh? Yo como quiera, Esto es cátedra. yo como Es una quiera, cátedra. yo como quiera no me Perfecto. atrevería, pero es Bien. No, no te lo maravilloso. puedes tomar. Magnífico. Te voy a decir Maravilloso. quién se la tomaba. En presencia mía de legisladores, de sacerdotes, de funcionarios. Don Francisco Álvarez Castellanos. Ya. Santo cielo. Íbamos allá a la mina. Un gran hombre. de Él la era el comunicación. encargado de relaciones públicas de la Rosario. Yo era director de proyectos de exploración de la Rosario.
íbamos él y yo. Entonces él hacía toda una explicación en términos de medios de comunicación. Y me pasaba la palabra a mí en términos técnicos, operar la mina, esto, aquello, lo otro. Y cuando alguien venía y le decía, no, porque aquí hay cianuro, dice, usted me está diciendo que aquí hay cianuro. Sí. Usted está seguro de que aquí hay cianuro. Y usted sabe que el cianuro mata, que el cianuro lo utilizaban los agentes en la Segunda Guerra Mundial para quitarse la vida, con una cápsula que mordía. Sí. Entonces, si yo me tomo un vaso de agua, ahí me tengo que morir, ¿verdad que sí? Muerto, yo sí. Entonces cogía un vasito plástico. ¿Y dónde tomo el agua? ¿Aquí o allí? Donde usted quiera tomar. Se tomaba el vaso de agua en presencia de la gente. Así dicen, de acuerdo a su tesis, yo estaría muerto. Bueno, entonces, Héctor, de lo que se trata a mucha gente. De lo que se trata es que hay mucha desinformación con el tema de la minería. Pero por también falta hay de la un gente de encierre. conocimiento. Así es. Pero entonces hay un Y encierro. las porque ellos empresas han deberían tenido de proveer. cierta culpa, se lo dije hoy teníamos un seminario todo un día de minería sostenible organizado entre la Embajada de Canadá, el gobierno dominicano, ahí estaba el ministro de Energía y Minas, el director de minería, estaba la Cámara Minera Petrolera, estaban todos los líderes de todas las empresas mineras, y decíamos que lo que pasa es que el sector minero nunca ha sido contestatario, nunca ha respondido, y cualquier persona dice cualquier cosa de la actividad minera. Por ejemplo, te voy a decir un caso, recientemente, y Héctor lo sabe, pero lo tiene ahí, viene un sacerdote y le dice hace unas 2 semanas Sí. a la gente de Barry, tómense un vaso de agua del arroyo que está ahí para ver si está contaminado o no. Alguien de la prensa me pregunta y digo, pero ese sacerdote no se toma el vaso de agua de la llave de su casa, ni del río cercano a su casa, ni del arroyo cercano a su casa, ni de la cañada cercana a su casa, porque él sabe que en ninguna parte del país compra un botellón. no compra un botellón de agua. Entonces, si tú te tomas el agua de un botellón, no me pidas a mí que para certificar que no hay contaminación me tome el agua de ahí, porque tú no te tomas el agua de la llave de tu casa, que teóricamente está tratada en una planta de Se tratamiento. presume. Precisamente. Entonces pasa a ser un discurso demagógico, consciente de que lo que está diciendo no es válido, porque nadie va a la cañada de Guajimí a tomarse un vaso Entonces, de agua. lo que se trata es de que el sector minero del país, incluyendo la Barry, se descuidan en la inversión de comunicación para orientar adecuadamente Totalmente, al pueblo. Totalmente. Ellos lo saben. Es de eso que se trata, Así entonces. es, Osiris, así es. y yo, No se ha hecho la inversión de orientar permanentemente a la población. Correcto. Y tienen que hacerla. Tienen una Tienen- falla. sí, Tienen que Deben llamar. corregir eso. Sí, correcto. Tienen que yo ahorita corregirlo. quería irme a un extremo y es diciendo, si nosotros tenemos esas reservas que son más que las que se habían previsto originalmente, Seríamos la Suiza del Caribe. nosotros. y eso no es comparable ni siquiera con el oro, el mucho oro que tenemos, ni siquiera si hubiera petróleo, gas natural. Si tuviésemos que escoger en un extremo entre explotar esa tierra rara que vemos que es voluminosa y tener que prescindir del turismo, ¿no sería más rentable explotar nuestra tierra rara aunque haya que afectar un poquito el turismo? Si hubiera que escoger, me refiero. Mira, el año pasado, 2024, el sector minero, solamente en oro, exportó 1.470 millones de dólares, que no lo exportó el turismo. ¿Y cuál Sí. fue la ganancia del país en ese caso? 1.400 millones en De oro. dólares importó. O sea, el precio De dólares. el precio de la onza Troy, la ¿Cuándo? última vez estaba Sí. en 2.000 y No, tú sabes 2.000 cómo y está hoy, pico en 3.030. 3.030 ¿Y dólares. tú sabes en cuánto estaba cuando yo me gradué? En 35 dólares. Uf. Estaba el oro cuando yo me gradué en la universidad. 35 35 dólares. Bien. Y cuando Rosario Resort ya tenía unos meses explorando, subió a 150. Y hoy día está. Eso te puede pasar con la tierra rara. Sí, hoy Que me el dicen precio se aquí- puede multiplicar por 1000 en unos años. No, me por la dicen- demanda Ingeniero tecnológica. Osiris de León, creo Dicen que el que precio hemos está tenido un magnífico espacio para conocer el tema, Gracias a su coordinación y a su conducción. para conocer Sí, sí. el tema, ¿verdad? Sí, pero nos quedamos Pero usted no cortos. puede Vamos irse a de tener aquí. que- Interés por las candidaturas para el 2028. Así es. El presidente dijo que no se va a presentar a ese proceso en respeto a lo que estatuye la Constitución de la República, que le permite a un presidente en ejercicio optar solo por un único y otro mandato que el presidente lo ha agotado. Así es. Si usted tuviera que hacer un balance como político del estatus, de la situación del país, y esta pregunta se parece a la de Freddy, De panadería. ¿cómo usted Sí. evaluaría el gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, yo te diría que el gobierno de Luis Abinader, como todos los gobiernos aquí en todas partes del mundo, tiene luces y sombras. Tiene fortalezas y debilidades. Tiene gente muy buena, muy dinámica,
muy efectiva en la administración pública y tiene gente que es lenta en la toma de decisiones. El propio presidente se ha quejado algunas veces de la lentitud de algunas instituciones en el orden administrativo. Un Estado tiene que fluir. Fíjense lo que estábamos hablando ahorita al principio con el tema de los USAID. O sea, la decisión que se está intentando tomar no es la correcta. Y eso pasa muchas veces en nuestros países. Yo creo que en el gobierno necesita fortalecer algunas áreas importantes, que son neurálgicas, que son estratégicas. Y más que concentrarnos en una campaña a destiempo de aspiraciones presidenciales, hay que concentrarse en un gobierno efectivo. La mejor campaña política que puede hacer un partido en el gobierno para el próximo periodo es hacer un buen gobierno. Porque el buen gobierno promueve ese gobierno, no importa quién sea el candidato, incluyendo Juan Pérez, como dice la gente de la calle. Sí. Entonces, si el gobierno se concentra primero en una política estratégica, en el tema del tránsito, que es un caos, en el tema de la seguridad ciudadana, que preocupa en muchos sectores periféricos, en el tema dominico-haitiano, que es preocupante. Desempleo y alto costo de la vida. El tema del desempleo yo lo veo más articulado con el tema de las ayudas sociales, porque las ayudas sociales crean una carga económica para el Estado, pero no producen una tasa interna de retorno para la sociedad. Es un gasto. Es un gasto. Entonces yo creo que cada peso que el Estado invierte en esos planes sociales debe tener un retorno. No para el gobierno, sino para la sociedad. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, Freddy Aguas Viva es una persona que necesita ayuda de mi gobierno. ¿Cuánto tú quieres que yo te dé? 5,000 pesos mensual. ¿Cuánto es eso en 4 años? Pues yo prefiero darte 200,000 pesos ahora y vamos a poner un negocito y yo te doy asistencia técnica del gobierno. Te ayudo a colocar lo que tú produzcas en el mercado y tú terminas siendo autosuficiente, ya tú no necesitas ni ayuda. Por esa presencia con gracias, nosotros. Ismael Reyes. Bienvenido. Bienvenido siempre. Siempre bienvenido. Bueno. Amén, amén.